Investigadors i alumnes de la Universitat Politècnica de València, dissenyadors, empresaris i particulars s'han sumat a la xarxa dels Coronavirus Makers per tal d'imprimir a casa amb impressores en 3 dimensions material de protecció sanitària. Només a València en són més de 1.200 i les peces ja han començat a arribar als hospitals. Equipos de protección para sanitarios hechos con una impresora 3D. Esta parte impresa es la que el sanitario se tiene que adaptar a la cabeza y a la vez tenemos esta parte de aquí que sería la visera. Igual que en Alcoy, en Valencia, este investigador de la Politécnica los fabrica en su casa. Se ha convertido en un maker. Solo en la capital valenciana hay 1.200 Coronavirus Makers. Investigadores, pero también diseñadores, empresarios o particulares. Fabrican, higienizan y facilitan el transporte a los hospitales. Un diseño homologado en tiempo récord. Poco a poco se ha ido desarrollando el modelo que estaban diseñando y actualmente con el modelo que contamos ya está aprobado por los médicos, que es el que se está distribuyendo en Valencia y en más poblaciones de todo el territorio. Se han hecho ya 3.000 en Valencia, una a una, pero se trabaja en matrices para aumentar la producción. Una impresora 3D puede imprimir pues cada hora y media, 2 horas, 3, 2 y media, una visera. Nosotros con este sistema, con 4 moldes, posiblemente podemos alcanzar las 200 diarias. Puede que las puertas de la universidad estén cerradas, pero su talento y solidaridad están más activos que nunca. Todos los departamentos de la Politécnica con impresoras 3D están fabricando material de protección y se busca la colaboración de transportistas, proveedores de material. Nos podemos informar en la web covidvalencia.org. Todo esto requiere de un material, hemos hablado de láminas de PVC, de piezas impresas, de silicona, pues todo eso hemos ido buscando proveedores por todos los lados. La idea es entre todos sumar una gran fuerza que permita construir otros equipos, como en este caso son respiradores, que son necesarios. Hospitales en Alcoy, Alicante o Valencia agradecen así este refuerzo de los Coronavirus Makers, una red en la que trabajan desinteresadamente 10.000 personas en España.